Trabajo.com, el sitio número 1 de trabajo del país, presenta En Equilibrio. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo domingo en Equilibrio. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a nuestros panelistas. Javier Arraza, bienvenido de vuelta. Un gusto estar en mi primer programa de esta nueva temporada. ¿Cómo han andado tus viajes, tus cosas, estimado Javier? Todo muy bien, la familia y la gente. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bienvenido. María Angélica, bienvenida, ¿Qué tal, ¿cómo Sergio? estás? Aquí estamos también con Javier compartiendo este panel, muy agradada y con temas interesantes como siempre. Así es. Esta mañana de domingo tenemos invitado a alguien que en los últimos días ha dado bastante que hablar. Fue un invitado estelar y con muy buena evaluación en un programa nocturno de la competencia, ya digamos, en Tolerancia Cero, y donde tuvo una participación notable que ha sido muy vista, y me refiero a don León Cohen. ¿Cómo estás, León? Bien, muchas gracias. Dispuesto a tener una charla entretenida con usted, y además agradecido de que me inviten, porque uno siempre, como ciudadano informado, como me llamo yo, ¿cierto? Tener espacios para poder aportar, sobre todo, digamos, en diferentes dimensiones, como la de usted ahora, es realmente algo muy bueno. Muchísimas gracias y bienvenido, y con toda seguridad vamos a tener un programa muy agradable para conversar. Además de ser un ciudadano informado, León Cohen es psiquiatra, psicoanalista, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Asociación Psicoanalítica de Chile, es arquero de fútbol, creo que fue futbolista casi profesional. No, con contrato. ¿Con contrato? Yo daba boletas ideológicamente verdaderas. Ideológicamente. Existen, claro, existen, mira. Claro, sí. Padre de 3 hijos, marido, hace 32 años me señalaba, tenemos la misma cantidad en el rubro de años, y Javier también. Y también vestí la roja. ¿Sí? Sí. Juvenil, creo. Fui el arquero titular de la selección chilena juvenil del año 71. Qué bien. 71. Qué bien. Sí. Bueno, y eres además un agudo observador social, además de ciudadano informado. Y justamente en tu rol de psiquiatra, de psicoanalista y de agudo observador social, queremos conversar contigo porque, como tú sabes, este programa lo que busca es llevar luz para perfeccionar las culturas organizacionales, la vida empresarial, el mundo del trabajo, generando ambientes de encuentro, de respeto, donde exista confianza, felicidad incluso. Son temas complejos, pero que sabemos que se puede cuando se hace bien. Pero también sabemos que el mundo de la cultura organizacional no es aislado de lo que ocurre en la sociedad. Está comunicado, no es una isla. Muchas veces el considerar una isla aparte ha traído problemas. Y hoy día, actualmente, yo diría en los últimos meses, pero particularmente en los últimos 20, 30 días, la percepción que hay en general en términos del aumento de los delitos, de los robos, toda la crisis política, empresarial, el paro de los profesores, etcétera, etcétera, con el único y bendito paréntesis de la Copa América, tiene bastante estresada la sociedad. Tú con quien converses, el panorama económico sea bastante sombrío, se nos está cayendo China en estos días. ¿Cómo afecta este estrés de la sociedad a el ciudadano común, al trabajador en particular, y por lo tanto las relaciones que operen en la sociedad y en el mundo del trabajo? ¿Cómo lo ves tú como psiquiatra, como psicólogo, como analista, como observador social? Bueno, depende de los niveles, porque hay personas que, por ejemplo, a niveles más asalariados, de obreros, y también la clase media chilena, que sobre todo en una cultura como la nuestra, que es una cultura pobre en reflexión y también en conocimiento, la forma como afecta toda esta situación es directamente a través de las consecuencias materiales sobre la cotidianidad de cada uno. En cuanto a la reflexión u otro tipo de aspectos, eso es bastante pobre en Chile, y habitualmente los comentarios giran en torno a lugares comunes. Perfecto. Así que, concretamente, el efecto se da en las consecuencias materiales dentro de la cotidianidad, es decir, cuánto sube el pan, cuánto sube la benzina, cuánto sube lo que se gasta en el supermercado, cuántas personas, digamos, son despedidas, todo ese tipo de ansiedades. Ahora, si bien es cierto que yo creo que eso en este momento no está adquiriendo un tipo de nivel de ansiedad
tan significativa como de repente se está hablando. Aparece, digamos. Perfecto. Lo mismo pasa con la delincuencia, que todos sabemos que en términos de números, Chile sigue siendo un país con pocos niveles de delincuencia, pero el dramatismo y además también el carácter, la impresión que surge a través de los medios en la población hace de que la sensación de inseguridad sea mucho mayor de lo que en realidad ocurre. Entonces, tenemos que diferenciar entre lo que realmente ocurre, ¿cierto? Y la sensación, la interpretación y la fantasía y las ansiedades que surgen en el ciudadano común y en los grupos sociales en torno a eso. ¿Por qué? Porque resulta de que si este segundo aspecto se torna demasiado intenso, la percepción, la interpretación, la fantasía, etcétera, negativas, alarmistas, se tornan demasiado intensos, tienden a determinar efectos en la realidad. Claro. Tiende a determinar. Esa profecía autocumplida. Exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y en eso los líderes, que en este momento hay una limitación respecto a los líderes, los medios de comunicación y todos los grupos que permiten la elaboración de los fenómenos sociales son muy importantes. Y por eso mismo este programa adquiere mucha importancia, por ejemplo, y otros programas también con las mismas características, porque permiten hacer un cierto metabolismo de una situación que está entre estos dos puntos, entre la realidad y una percepción más catastrófica y angustiosa. Por lo tanto, León, de alguna manera a nosotros nos encanta en el programa el de mirar a nuestra audiencia y decirle, pasarle tips de lo que está pasando. Por lo tanto, un tip acá podría ser, no está tan mala la cosa, mire el vaso más bien medio lleno y no el medio vacío, que tanto nos gusta autoflagelarnos en Chile. Porque hay cosas objetivamente malas, pero no son tan malas como se las pintan y por lo tanto usted concéntrese en lo suyo y tire para adelante. Claro, ahora la gente desconfía un poco de los consejos. ¿Quién te los da hoy día? ¿Quién los da? ¿Cierto? Desconfía de los consejos, desconfía mucho de la autoridad, desconfía mucho de los referentes morales. Por lo tanto, antes de decir eso, yo diría, mire, ¿por qué antes de dejarse llevar por la angustia y por un sentimiento catastrófico, por qué no mejor trata de pensar un poco más en las cosas y ver si en realidad las cosas son tan malas como las está sintiendo en este momento, ¿no? Es decir, entonces, porque si uno llega y le da un consejo, tanto a una persona respecto a una realidad social o respecto a una situación personal, la persona puede estar muy agradecida del consejo, pero no lo va a tomar mucho en cuenta, ¿no? Entonces, eso es como mi experiencia como terapeuta y como ciudadano también. Oye, León, yo te llevo a un tema, es lo que es, ¿tú crees que hoy día la sociedad, lo que te decía recién Sergio, está estresada o está desgastada? Porque entre estrés y desgaste, nosotros en lo laboral, por ejemplo, vemos que una persona puede estar estresada, sobreexigida y todo, pero otra cosa es cuando el desgaste llega y la persona se quema, digamos, o sea, cuando ya llega el nivel de productividad cero. En la sociedad hoy día, ¿cómo lo ves tú, esa diferencia? Si hoy día estas ansiedades, esto que está ocurriendo, nosotros siempre en el programa decimos que vemos el vaso lleno y vemos un Chile, en palabras de Sergio, de construyendo, no destruyendo ni mucho menos, viendo hacia adelante positivo, como tiene que ser, que estas crisis generen mayores confianzas posteriormente, que levantemos a lo mejor un tema de responsabilidad social, etcétera. Pero tú ves hoy día este análisis en el país, más bien una sociedad que está demandante, que está en temas de temas sociales muy fuertes, de las protestas, etcétera, que están siendo cada vez más fuertes, las redes sociales. Pero eso lo ves como un desgaste o lo ves como un estrés que puede estar generándose. Yo creo que nuestra bandera, blanco, azul y rojo, que tiene una estrella, yo creo que hace muchos años que esa estrella ya no está y en su lugar hay una palabra que es la palabra cansancio. La palabra cansancio es una de las palabras más usadas por la ciudadanía chilena. Estoy cansado. La gente está cansada, sobre todo en las grandes urbes. Y hay muchas variables, tal variable de los horarios de trabajo, el tipo de relación dentro de los trabajos, la experiencia, digamos, en las calles, con la gente, los traslados, ¿cierto? La forma como se enfrentan las noticias, el tema de la delincuencia y cómo se vive todo ese tema, etcétera, etcétera. La crisis de la institucionalidad política y de los valores en la autoridad. Es decir,
Pero este tema no tiene que ver solamente con este gobierno, es una cosa mucho más antigua y tiene que ver con una forma de enfrentar la vida de parte del ciudadano chileno, una especie de cultura chilena que tiene que ver con utilizar el trabajo como una manera de estructurar la existencia, ¿no? Y una forma de ordenarla también. Nuestra cultura está muy cargada, como diría un psicoanalista, de aspectos obsesivos de funcionamiento. Y el orden, la escrupulosidad, la rutina son cosas bastante apreciadas tanto en empresas como en la cultura en general. Y eso nos hace también ser un poco desconfiados, un poco distantes emocionalmente, muy controladores de las situaciones. Absolutamente. Gente que le cuesta mucho poder expresarse, poder comunicar las cosas. A mí me toca hacer clases en muchos lugares, incluso en lugares como universidades, y de repente en un auditorio donde hay profesores universitarios, pero de regla que la primera y segunda fila no se sienta la gente. Obvio. Y cuando se pide, bueno, ¿y qué opinan de lo que dijo el doctor? Bueno, nadie habla. Yo tengo la costumbre de inmediatamente escoger a alguien y decir, ¿y usted qué opina? ¿Como yo? No, bueno. León, yo no ese sé. rasgo de la desconfianza, de un rigor excesivo, es muy chileno. Y uno lo ve cuando tiene la posibilidad de circular por el resto de Latinoamérica, incluso sin irse para otras culturas tan distintas, la gente disfruta de otra manera la vida. Y de este tema conversemos a la vuelta de una pausa que no va a durar más que unos pocos minutos. Estupendo. Laborum.com. Nuevas ofertas de trabajo te esperan todos los días. Miles de empresas te están buscando. Laborum.com, el sitio de trabajo número 1 del país. Estamos de vuelta en Equilibrio conversando con el psiquiatra y psicoanalista León Cohen. León, al término del bloque anterior mencionabas tú que en Chile llevamos décadas de cansancio en la sociedad y que ese cansancio, por supuesto, que influye en las conductas y las relaciones de las personas en todo ámbito, incluido, por supuesto, la empresa. Riesgos de eso, y tenemos remedio, ¿no? O sea, se trata de una forma de vivir que está inserta, estructurada dentro del carácter nacional. Carácter, es como un sello identitario. Claro, ¿sí? y es una cosa además que es una cultura que es transversal a las clases sociales y que de alguna manera también es como establecida por un cierto modelo de funcionamiento social y empresarial que es propio del siglo XIX, a lo menos, y que a pesar de todos los avances tecnológicos y a pesar de todas las capacitaciones o desarrollo que las empresas o los gerentes, etcétera, hacen, sin embargo permanece dentro de las empresas y dentro de las organizaciones ese tipo de estructura patriarcal y de autoridad del siglo XIX, conjuntamente con un desarrollo tecnológico muy grande. Entonces hay un desfase ahí que genera tensiones no elaboradas, no entendidas. Chile tiene un gran avance tecnológico en Latinoamérica y sin embargo una mentalidad colonial. Vive internamente, claro. Y dentro de las empresas son muy notorios cuando el gerente general o los directores actúan en forma arrogante, prepotente, cierto, grandiosa, con lo cual muchas veces como que hace una filosofía para funcionar, como que piensan que entonces la letra con sangre entra, claro, y el producto o la productividad o la ganancia de la empresa va a ser más factible si en realidad se aplica el látigo, el rigor, la exigencia, si se trabaja hasta las 10 de la noche, ¿cierto? Si no se reconoce el éxito o la productividad de los empleados, cosa que es una doctrina en Chile, claro, eso, que no reconocer eso. ¿Por qué? Porque se puede acostumbrar, porque se puede flojear, o me va a pedir aumento de sueldo. Va a pedir más. O me va a pedir aumento de sueldo o va a querer mi puesto. Claro. Oye, León, pero yo no te puedo dejar de hacer una pregunta ahí. Con todo este tema de la tecnología, la era de la información, que estamos con exceso de información tal vez, porque a veces uno te encuentras con las redes sociales y tú ya exceso de información. ¿Qué pasa hoy día desde tu mirada como psicoanalista con las personas en el mundo laboral, en el mundo del trabajo, donde hoy día todo es a través de un WhatsApp,
todo es a través de un elemento que está bien, es un avance, pero hoy día se perdió la comunicación. O sea, tú hoy día estás en una oficina y muchas veces estás en un escritorio cercano y no hablas con el del lado, le mandas un correo, le mandas un WhatsApp. ¿Cómo ves eso dentro de la sociedad? ¿Está afectando en forma positiva, negativa, este avance tecnológico? ¿O claramente hoy día hemos perdido hasta el lenguaje? Fíjate, tú ves las redes sociales, el por qué lo abrevias. PQ. ¿No sabes escribir hoy día los jóvenes? TQM. ¿Te fijas? ¿Cómo Claro, lo ves eso? ahora el tema del lenguaje tiene que ver con el empobrecimiento, digamos, de la educación que viene ya desde hace muchas décadas en Chile, muchas décadas. Así que no es solamente por el avance tecnológico, pero dentro de un contexto empobrecido chileno, el WhatsApp y todo eso es muy cómodo, porque justamente no nos exige mucho y nosotros no tenemos mucho, entonces podemos movernos con bastante comodidad en todo eso. Esa es una cosa. Lo otro es que yo creo que efectivamente los medios, como eso, como el mail o como todos los medios tecnológicos, están promoviendo un tipo de interacción entre las personas muy interesante que antes no existía, sobre todo en una cultura como la nuestra, donde la relación vis a vis genera mucha ansiedad. La directa. Exacto. ¿Sí? Entonces la gente habla incluso cosas personales a través del WhatsApp o a través de otros medios con menos temor que el vis a vis. Entonces yo ahí veo como un aspecto positivo respecto a eso. La ansiedad del vis a vis tiene que ver con una estructura de carácter, por así decirlo, social, nacional, antigua, que se sigue manifestando y que los extranjeros la notan muy claramente. Yo tengo personas que van a mi consulta que son argentinos, que son españoles, que son como americanos, de otras, que están trabajando en terapia y que ellos traen ahí sus impresiones respecto a cómo es trabajar a nivel gerencial, etcétera, con chilenos, ¿cierto? Y dicen, bueno, al principio es súper difícil porque uno está como si estuviera en un lugar marciano, es decir, nadie le habla, nadie le dice nada, ¿cierto? Ni incluso nadie le dice nada, así como diciendo, muy bien, bienvenido, etcétera, y nadie le dice dónde está la oficina de uno, y cuál va a ser el computador de uno, cuando dicen, como que suponen que uno llega y que ya lo sabe todo. Las recepciones son pésimas en todo eso. Y luego la gente no se comunica nada. Después de repente llega alguien, le dice algo, conversa algo, y de a poco se comienza a abrir algo, y de repente pasan algunos meses y ya sus colegas chilenos, ahí mismo, en el café de abajo, etcétera, son pero encantadores. Amigos. Y conversan, hablan. El pueblito de las Condes, ¿cierto? La canción, ¿cierto? Pero se demoró. Claro. Pero ellos dicen, entonces se transforman en amigos y comparten y conversan, ¿cierto? Y toda la cosa y además, digamos, trabajan bien, son correctos, es decir, todo lo demás. Sin embargo, pasan años y nunca esa persona me invita a la casa. Tal cual. Nunca. Cuando yo, argentino por ejemplo, lo único que he querido es cambiarme del departamento que me compré allá a una casa. ¿Para qué? Para hacer un asado y convidar a mis amigos de la oficina. O sea, ese es otro rasgo de nuestra personalidad. El problema es que entonces los chilenos, ¿a quién convidan en la casa? En primer lugar a los familiares. Y luego convidan ¿a quién? ¿A los compañeros de universidad? No, a los compañeros de colegio. De colegio, ¿no? O sea, familiares, compañeros de colegio, ¿cierto? Y de algunos grupos especiales, ¿cierto? Que pueden ser grupos deportivos, etc. ¿Las jefaturas no? No, jefaturas no. No. Salvo en situaciones especiales, en que, por ejemplo, una situación especial, en que el jefe cumple, no sé, 60 años, claro. Entonces invita en su casa, hace una tremenda... Entonces, todo con mucha formalidad. Los chilenos, además, a cosas decimonónicas se nota en Chile en que hay una formalidad colonial. Claro. Tú tienes que hacer un papel para hacer otro papel, para hacer otro papel, para hacer otro papel. Finalmente tienes que pedir que el rey lo firme, ¿cierto? Para realmente lograr entonces que te saquen el TV cable. Pero el rey tiene que firmarlo. Claro. El rey, ¿te entiende a qué me refiero? ¿Cierto? O sea, muy cortesano todo. Muy... Entonces... Me quedé disminuyendo, pero todavía es una cosa. Me quedé preocupado con lo que señalaste delante, que ya en la bandera no está la estrella, sino que está la palabra cansancio, una sociedad cansada. Sí. Y uno lo ve, lo percibe en la calle. Eso tiene riesgos. Fuera de cámara mencionabas que el riesgo del descanso. Cuando uno descansa le aparecen todas las enfermedades y muchas veces la gente se muere. Claro. Y tal vez tu hipótesis era que Gabardo le pasó Podría haber sido algo relacionado con eso. Y uno lo ve muchas veces. Incluso lo hemos experimentado. Incluso porque es gente que no tenía síntomas, estaba sano y se hacía exámenes. Claro. Y de repente el sistema colapsa. Paró. Lógico. Claro. El tema está, me quiero centrar en cómo se puede revertir esa situación.
¿cómo construimos? Porque ¿cómo en el fondo hacemos que esta sociedad supere ese cansancio permanente? Claro. Y la respuesta, veamos a la vuelta de una nueva pausa. Ya. Laborum.com. Nuevas ofertas de trabajo te esperan todos los días. Miles de empresas te están buscando. Laborum.com, el sitio de trabajo número 1 del país. Estamos de vuelta en Equilibrio y pongan ojo que nuevas ofertas laborales te esperan todos los días. Miles de empresas están buscando tu talento. Laborum.com, el sitio número 1 de trabajo en el país. Don León Cohen, me tienes preocupado con eso del cansancio de la sociedad y uno lo percibe. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? ¿Cómo transformamos en un Chile que aprende a vivir la vida integralmente? Uno lo ve en los vecinos, en los países vecinos. Bueno, tendría que ver, por ejemplo, cómo salimos de la cultura decimonónica. ¿Cómo salimos de que el gerente general o los directores de las empresas sean como los patrones del fondo, que también están cansados, también tienen un ritmo, digamos, de trabajo muy intenso, y los gerentes generales también, y los gerentes que están por debajo, ¿cierto? Y es curioso, porque los únicos que tienen a esta altura, ¿cierto? Y además está en proceso más todavía, estructuras defensivas son los trabajadores, porque tienen una cultura de más de un siglo de defensa de sus derechos, pero ¿hay acaso una CUT de gerentes comerciales? Claro. ¿Una CUT de gerentes de recursos humanos? ¿Hay una CUT de gerentes generales? Hay una clase actualmente obrera, entre comillas, de gerentes generales y gerentes que nadie los cuida, nadie los protege. Entonces, ¿qué significa eso? De que son individuos solos, que tienen que ser autosuficientes y que por lo tanto de repente se ven enfrentados, están cansados permanentemente, con horarios de trabajo a veces mucho mayores que los obreros de la empresa, que están como determinados por sus derechos sindicales, ¿cierto? Y por el Ministerio del Trabajo, y que ven ahí al gerente general o a los directores, y sobre todo al gerente general, ven ahí, lo ven en la oficina, que son las 10 de la noche, lo ven ahí, y el gerente comercial ya ha hecho su pega, se supone que está satisfecho, claro, que podría irse a las 8, porque dejó todo listo, pero el gerente general está ahí, se queda ahí. Se queda ahí mirando cosas de todo tipo en el computador, ¿cierto? Porque ya terminó su trabajo, llama para casa y decir, ¿y qué pasó? ¿Terminaste? Sí, terminé. Pero, ¿por qué no te vienes? No, mijita, es León, que... nos queda muy poco. Y quiero que citar a nuestro Mr. Tip, Javier. Ya. ¿Cómo lo cambiamos? ¿Qué podemos hacer? Porque el objetivo de este programa es tratar de generar cómo cambiamos esa mentalidad decimonónica. Bueno, va a ser práctico, por ejemplo, tener más programas como este. Obvio, ¿cierto? Es decir, educación no en el sentido de traer gringos que son y que hacen espectáculos respecto al asunto, porque en realidad son muy entretenidos, claro. Los cócteles son estupendos, se juntan mujeres estupendas, ¿cierto? Todas esas cosas que los hoteles y los lugares son estupendos, pero no hay interiorización de esas cosas. No hay reflexión. No hay. Entonces, trabajar en los procesos de interiorización de todo eso en las empresas, que son estructuras chilenas extraordinariamente conservadoras, rígidas y resistentes al cambio. Ese es un tema muy importante. Si queremos estar en el siglo XXI, tenemos que darnos cuenta que en realidad vivimos en el siglo XIX. Perfecto. Pero primero tomar conciencia que estamos viviendo en el siglo XIX. Eso es lo principal. Pero Chile es un país donde esa palabra, el reconocer cosas, es pero una palabra terrible. Nadie en las casas, en las empresas, ni en las calles reconoce algo. No, hay una persona que va y te choca por detrás y sale del auto y se enoja contigo. Claro. ¿Por qué estabas tú delante de ella? Lógico. ¿Por qué frenaste cuando tú no frenaste? Lógico. Nadie reconoce ninguna cosa. Nadie reconoce cosas. Entonces, ese tipo de rigidez en Chile hace de que los procesos de cambio, aprendizaje, de cultura, de educación, sobre todo cuando hay poder y dinero, como en las empresas, sea extraordinariamente difícil. Hay bloqueos. Es un proceso que dura mucho tiempo y que implica educación. Y ojo, quiero poner el acento en que las universidades y sus escuelas de ingeniería son muy responsables porque por un lado tienen una serie de conjuntos de
valores éticos y de nivel técnico muy alto, pero sin embargo, muy rápidamente todos esos excelentes profesionales llegan a las empresas y pierden, se diluyen sus principios éticos, ¿cierto? Y sus relaciones, digamos, con la comunidad en virtud de lo principal, que es hacerle ganar plata al dueño. Nos quedan 30 segundos. Javier, ¿qué rescatas tú, nuestro señor de los consejos? Pensaba que en esa frase que dijo León de somos una cultura sin reflexión y mucho más grave aún, sin conocimiento. Por lo tanto, señores, la educación hay que ir por la calidad, no por la gratuidad. La gratuidad da lo mismo. Cóbrenme lo que quieran, pero enséñenme algo. Lo segundo, la reflexión. Y a lo mejor en las empresas deberíamos tener más tiempo de reflexión. Más allá de las 20 horas de trabajo o 5, debería ser obligatorio que todos los días, a alguna hora, se juntan grupos de empleados a conversar sobre este tema. Conversemos, reflexionemos, pensemos. El problema es que eso es muy importante, pero ¿sabes dónde tú se sabe la verdad de las empresas? En los casinos. Exacto. Ahí. Donde los gerentes no van. Donde los gerentes no van. Es que tienen no van, ¿cierto? León, ahí está el tema. Los otros de ir a kilómetro cero, ahí a lo mejor tú puedes escuchar, digamos, lo que Te está pasando. agradecemos, querido León, con un regalo de nuestro auspiciador que te lo entrega su propia gerenta general. Ahí está, para ti, para tu casa. Y oye, Muchas te gracias. dejamos invitado para otro programa porque No, era sí. muy interesante. Tenemos- Muchísimas gracias, mucho tema. Yo Mucho voy a tema. venir a buscar otros regalos pronto. Sí. A nuestro panelista María Angélica, muchísimas gracias. A ti, Javier, Sergio. tus Gusto, buenos como siempre. tips siempre. Gracias a todos Y a ustedes. usted, muchísimas gracias. Y nos Suerte vemos. y que le suba el pin. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de En Equilibrio. Y a tomar conciencia que estamos pegados todavía en una mentalidad del siglo XIX, estando en el XXI. Laborum.com, el sitio número 1 de trabajo del país, presentó